Bueno, entonces, hacemos un ratito más y decía que nos queda el núcleo. ¿El núcleo qué es? El núcleo es una estructura hecho también de membrana, tiene membrana, una estructura de endomembrana que adentro contiene lo que llamamos el material genético, es decir, contiene unas moléculas especializadas. ADN. Contiene, sí, ADN, pero que estoy cerrando todo lo que me sobra, ahí está. Contiene ADN, sí. Ahí va, compartir. Compartor, ahí está, perfecto. Entonces, el núcleo es una estructura hecha de dos membranas, es una doble membrana. Cada membrana es una doble capa, espera que no prendí la cámara, ya que está, prendemos la cámara. No sé cómo vamos a prender la cámara, pero de alguna manera, acá está, prendimos cámara, listo. Entonces decía, la membrana nuclear es una envoltura, se le llama envoltura nuclear porque en realidad son dos membranas. Entonces, como son dos membranas, en vez de llamarle membrana nuclear, que en realidad es lo mismo, llamarle membrana nuclear, suele llamarse envoltura nuclear formado por una doble membrana. O sea que cada membrana se pone una sobre otra. Entonces primero la voy a dibujar así, como si fuera una doble membrana. El núcleo, vamos a dibujar un núcleo solamente. Primero dibujo un núcleo, así simplemente, y digo, es decir, dibujo las dos capas de membrana. Y a su vez cada capa de membrana está hecha de lo mismo, o sea, de fosfolípidos formando una doble capa, ¿no es cierto? De fosfolípidos formando una doble capa, y colesterol y proteína principalmente. O sea que yo podría dibujar así el núcleo, ¿no es cierto? Y dibujo ahí, ahora hago así, por acá, y entonces tengo ahí una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. Entonces, a ver si se entiende. La membrana nuclear externa está pintada como de naranjita y adentro hay otra membrana que es la membrana nuclear interna que está sin pintar. ¿Está bien? Como si fuera un huevo adentro de otro. Pero, la única diferencia que hay que esto que les acabo de dibujar no está del todo bien. ¿Por qué? Porque entre una membrana y la otra hay como conexiones. Conexiones, hay espacio. Entonces hay espacios que se forman entre una membrana y la otra. Entonces yo cuando dibujo una membrana, encuentro entre una membrana y la otra poros. Poros que unen una membrana con la otra. ¿Ven? Ahí está. Entonces, para tener una idea, voy a dibujar dos poros porque la verdad que se me complica así. Ahí está. Entonces, ahora dibujo solamente una parte de la membrana nuclear y dibujo de nuevo la naranja. Y dibujo la otra parte. Y lo que veo, ahora lo voy a pintar todo de naranja. Vamos a hacer así.
Entonces la membrana, ¿qué hace? Hace un pliegue, se pliega una sobre la otra y deja agujeros. A ver si se entiende el dibujo. ¿Ven? La membrana se plegó, hizo una curva, una con la otra, y además, no solo la curva que hicieron y dejaron el pliegue, el orificio, sino que además, fíjense cómo están las dos, acá, perdón, ahí, están conectadas entre sí. Así, ¿ven? Es la misma membrana que hace un giro, ¿ven? Gira, viene por acá, baja y sigue. Viene por acá, baja y sigue. ¿Ven? Entonces, la membrana tiene una continuidad, una membrana con la otra, pero dejan agujeros, dejan poros. O sea que cuando yo miro el núcleo desde afuera, si yo agarrar un núcleo y lo miro, bueno, ahora se los voy a mostrar acá, porque ¿para qué voy a...? Espera. Entonces, acá lo van a ver de nuevo. Hay que prestarle atención, pero se ve. Lo voy a poner acá para poder agrandarlo. Muy bien. Vamos al viaje de lo chiquitito. Piqui, 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 piqui. Ahí está. Se ve, bueno, no está, este dibujo es más o menos como el mío, ¿no? Pero está bien, ahí va. Entonces ahí se ve cómo hay orificios que están comunicando. Espera un poquito. Ahí está. Si lo miro desde afuera el núcleo, me queda como si fuera agujereado, ¿ven? Hay un agujero, otro agujero por acá. Cuando miro los agujeros, me doy cuenta que los agujeros no son realmente, sí, son agujeros, pero en realidad están comunicando una membrana con la otra. Quiere decir que a través de este agujero, yo puedo llegar acá adentro. ¿Está bien? Puedo llegar acá adentro. A través de este agujero, puedo llegar adentro del núcleo. ¿Está bien? Y a su vez, entre las dos membranas, Entre los poros es como se comunican. Repetime. Entonces los poros son como... Son los poros. poros son las comunicaciones entre... Son comunicaciones entre Claro, sí. pero no son las comunicaciones... Háblame más pausado porque te escucho muy cortado. ¿Aló? Hola, hola. No, era eso. Bueno, no logro escucharte bien, pero... Los poros... Sí. Son poros, sí. Bueno. ¿Ustedes me escuchan o me escuchan cortado? Cortado. Cortado. Escucha cortado. Ah, bueno. Si hablo así despacio, ¿se escucha o se escucha cortado? Ahí se escucha bien. Ahí se escucha Sí, bien. se escucha mejor así. Bueno, decía que los poros, estos poros comunican el citoplasma, que está fuera del núcleo, con el interior del núcleo, donde hay un líquido que en lugar de llamarse citoplasma, se llama carioplasma. Entonces, estos dos líquidos están comunicados por los poros. A su vez, los poros no son más que repliegues de las dos membranas que dejan justamente esos orificios. Pero entre las dos membranas queda un espacio que se llama espacio
perinuclear. En mi dibujo, el espacio perinuclear lo voy a pintar de amarillo. Y voy a hacer en mi dibujo un par de poros más. O sea que, perdón. O sea que el núcleo está protegido por dos membranas. Una membrana nuclear externa y una membrana interna. Voy a hacer ahora, espera un poquitito, ya está, acá sí tengo mi dibujito, ahí está. Entonces en mi dibujito tengo la superficie celular pintada de verde, la superficie, perdón, nuclear pintada de verde, ahí está, a ver si se entiende. No se ve nada. Está como, hola, está trabado. ¿Me escuchan? Sí. Hola. 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 Se escucha, profe, pero yo lo escucho cortado. Sí. Se escucha. Se va a escuchar. Cortado se escucha. Y es un problema, está bien, está bien. Ahora en unos minutos calculo que en 2-3 minutos va a mejorar, porque a veces cuando está bajando la grabación previa, pasa esto. Pero ya está terminando de bajar, por lo que en cualquier momento se termina de cortar. La cuestión es que por ahora les cuento despacito lo que les decía. El núcleo está constituido por una doble membrana a la que llamo envoltura nuclear. La membrana es similar a cualquier endomembrana, a cualquiera de las endomembranas que hay en la célula. Bien, ¿qué hay dentro del núcleo? Hay un líquido. ¿Qué líquido hay dentro del núcleo? El carioplasma. Carios es núcleo. Carios, la palabra carios es núcleo. Entonces, carioplasma es el plasma que hay dentro del núcleo. ¿Está bien? Lo mismo que citoplasma es el plasma que hay dentro de la célula. Entonces, el carioplasma es lo que hay, el plasma que hay dentro del núcleo. ¿Y qué contiene el núcleo dentro? ADN. Contiene principalmente ácidos nucleicos, es decir, ácidos, sustancias ácidas que se encuentran dentro del núcleo. Eso es un ácido nucleico, una sustancia ácida que está dentro del núcleo. Ahí como que volvió, resucitó. Bien. Ahí les mostraba la membrana, ahí ven el núcleo, la superficie externa de la membrana nuclear con poros, y ahí analizamos uno de los poros y nos damos cuenta que es simplemente un repliegue de la membrana. Es decir, ahí se está replegando la membrana y lo que estamos viendo es una membrana dando la vuelta y volviendo sobre sí misma. Y entre ambos, esto amarillo que queda en el corte es el espacio perinuclear. ¿Los poros para qué sirven? Para que salgan y entren cosas del núcleo. Son poros para que entren y salgan cosas del núcleo. Bien, dentro del núcleo hay entonces ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos pueden agruparse de distinta manera.
Primero tenemos una gran agrupación de ácido nucleico, como se ve en el dibujo. Ahí en el dibujo están viendo una gran agrupación central, que no tiene por qué ser central, pero ahí está central, que es el nucleolo. El nucleolo es una condensación de ácidos nucleicos. ¿De qué ácido nucleico está hecho el nucleolo? De ARN. ¿Está bien? De ácido ribonucleico, de ese ácido nucleico. Entonces el nucleolo está hecho de ácido ribonucleico, de ARN. ¿Y en qué otra forma puedo encontrar el ácido nucleico en el núcleo? Bueno. Los núcleos. No. ¿Cómo? Como desoxirribonucleico. Claro, pero espere, sí. La pregunta era una pregunta, pero ahí esta vez la continúo. Digo, ¿de qué forma puedo encontrar en el núcleo los ácidos nucleicos? Bueno, como nucleolo, el ARN forma nucleolo. ¿Pero es la única manera de ARN que encuentro en el núcleo? No. El ARN en el núcleo se forma permanentemente, entonces lo puedo encontrar como sueltito. Lo puedo encontrar suelto. Entonces el ARN lo puedo encontrar suelto y puedo encontrar el ARN en forma de nucleolo. Bien. Perfecto. El ARN que encuentro suelto toma en términos generales el nombre de ARN mensajero. ¿Está bien? El ARN mensajero. Hay otros dos tipos de ARN que son el ARN del ribosoma, que vimos antes, que se llama ARN ribosomal, y un ARN que se llama de transferencia. El ARN mensajero es el que se fabrica permanentemente. Los otros dos se fabrican, pero de forma diferente. Después vamos a analizarlo. Pero el que más, sacando el nucleolo, el ARN que más voy a encontrar en el carioplasma va a ser ARN de transferencia. ¿Está bien? ¿Y qué otra cosa voy a encontrar? Otro ácido nucleico. ¿Qué otro ácido nucleico voy a encontrar? El ADN, como bien dijeron. Bien, el ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿En qué forma voy a encontrar el ADN? Y acá entonces les cuento, el ADN lo puedo encontrar en distintas formas, pero no por ello deja de ser ADN. Entonces, ahí tengo en el núcleo, membrana nuclear que habíamos visto, es una doble membrana, es una membrana doble, porque en realidad son dos membranas, con poros permeables, cada una es una capa doble de fosfolípidos como la membrana plasmática. Listo. Luego tengo el nucleolo que está ahí mencionado, y el carioplasma, el carioplasma que adentro tiene el nucleolo con ARN, y el ARN que está sueltito. Y luego tengo el ADN. Ahora el ADN depende de cómo está, lo que está haciendo la célula es cómo lo voy a encontrar. O sea que el ADN lo puedo encontrar en distintas formas. Primero, ¿qué es el ADN? El ADN son cadenas dobles de nucleótidos. O sea, son nucleótidos, que después vamos a ver qué es eso de un nucleótido, nucleótidos formando cadenas dobles. Son nucleótidos, claro, formando cadenas dobles. O sea, un nucleótido se une a otro y forma una cadena. Luego se forma otra cadena y junto dos cadenas y a eso le llamo ADN. Cadenas dobles de nucleótidos. Bueno, perfecto, hasta ahí estoy. Ahora que tengo esto, digo, esas cadenas de dobles de nucleótidos pueden estar de distintas formas. Pueden estar desenrolladas, es decir, cadenas como estiraditas, ¿está bien? En cuyo caso, a eso le llamo cromatina. ¿Está bien? Cromatina. Todo lo que tiene que ver con el ADN es cromo por el color, porque se colorea, entonces cromatina, porque toma nada. O sea que el cromo viene de cromo, de color, no es por otra cosa, por eso les aclaro. Bueno, entonces cuando están estiradas las cadenas de ADN, a eso le llamo cromatina. La cromatina, a su vez, puede estar toda estirada, es decir, la cadena toda estiradita, en cuyo caso a eso le llamo cromatina laxa, o bien la cromatina puede estar formando como manchones, es decir, medio estiradita, medio pegoteada, y a eso le llamo cromatina densa. Entonces,
el ADN, que son cadenas, puede estar formando cromatina laxa o cromatina densa. ¿Está bien? O sea que la cromatina densa no es más que ADN que está como empezando a enrollarse. A veces se ve en el núcleo zonas donde está toda la cromatina laxa y pedacitos donde está un poquito densificada. ¿Está bien? O sea que lo que veo son en la cromatina con distintos aspectos. ¿No es cierto? Si acá tengo el núcleo, acá lo dibujo con una sola membrana, no importa. Y adentro dibujo así como si fuera esto así, cadenitas de ADN, los hago de una sola línea para no ser complicado, y así digo cromatina laxa. Luego puedo tener un enrollamiento un poquito más profundo de la cromatina, y a eso le llamo cromatina densa. Laxa, densa. Laxa, densa. Densa, laxa. Laxa, densa, y así. ¿Está bien? Cromatina densa y laxa. Sigue siendo ADN. ¿Que se está enrollando? Sí, pero sigue siendo ADN. Luego, la cromatina puede, es decir, el ADN, puede superenrollarse. Superenrollarse. Para eso utiliza proteínas. Cada vez que se va enrollando alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Pero se empieza a enrollar y forma estructuras superenrolladas. A esas estructuras superenrolladas le doy el nombre de cromosoma, que ustedes ya conocen ese nombre. ¿Han escuchado la palabra cromosoma, no es cierto? ¿O no? Cromosoma. Sí, Bueno, sí, sí. perfecto. Ahora ya aprendemos que los cromosomas, ahora en vez de ver esto, veo esto. ¿Está bien? Cromosomas. Ahora sabemos que los cromosomas son ADN, ya no está enrolladito como cromatina densa, ahora está súper enrollado, se dice. Y eso entonces, las cadenas cuando se enrollan, las cadenas de ADN se enrollan, toman el nombre de cromosomas. Eso sucede en el comienzo de la división celular. Cuando una célula se va a dividir, el ADN lo primero que hace es, se duplica y luego se enrolla todo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el ADN puede estar en forma de cromosoma. Los cromosomas son en un número determinado. Es decir, no se forma cualquier cantidad. El ADN siempre se enrolla en un número determinado de estructuritas llamadas cromosomas. En el humano, el número de cromosomas de cualquier célula somática, excepto las células sexuales de reproducción, todas las demás tienen el mismo número de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene un ADN humano? ¿Puede formar un ADN humano? 46. 46, muy bien. 46 cromosomas. Nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas. Es decir, el ADN que tenemos nos alcanza para formar 46 cromosomas. O se distribuye de modo tal que puede formar 46 cromosomas. Ni uno más, ni uno menos. Si se forman más o menos, entonces estamos en problemas. Bien. Perfecto. A su vez, cuando dos cromosomas se juntan, ¿está bien? Cuando dos cromosomas se juntan, cada una de las porciones que se forman en esa unión, es decir, el ADN que está formando cromosomas, se junta con otro ADN que está formando cromosomas y quedan como porciones de cromosomas. Esas porciones se llaman cromátides. ¿Está bien? O sea que cromátide no es más que otra forma en que yo puedo ver los cromosomas. O sea, podría ver así, por ejemplo. Lo veo así, y entonces cada parte, ahí veo dos cromosomas fusionados. Cada parte de cromosoma es una cromátide, un bracito. ¿Está bien? Las cromátides. Bueno, son las distintas formas en que se puede encontrar el ADN. El ADN se encuentra en forma de cromátides y en forma de cromosomas durante la división celular. En cambio, durante la vida de la célula, el ADN se desenrolla y lo encuentro en forma de cromatina. Siguiendo esto que acabo de decir, les muestro, bueno, el núcleo hecho de ARN y proteínas y sirve en parte para producir ARN.
Bueno, y las proteínas, y yo les muestro de vuelta esta diapositiva y les pregunto, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, pregunto, el ADN en esta célula, ¿cómo está? ¿Está como cromosomas? ¿Se ven cromátides o se ve cromatina laxa? Cromatina. Cromatina. Se ve como cromatina, ¿ven? Perfecto. Eso se ve como cromatina, así se ve la cromatina. Es decir, no veo estructuras individualizables, pues te van a decir cada puntito, sí, no. Esto lo que está representando es como una red para que se vea que está todo desenrollado, justamente. Porque así es como se ve más o menos en el microscopio con alta resolución. ¿Está bien? Entonces, el ADN puede estar en distintas formas, pero sigue siendo el mismo ADN, no cambia. El ADN que tienen todas las células de nuestro cuerpo es idéntico, bueno, o igual, vamos a llamarlo. No sé si idéntico porque puede haber modificaciones en una célula por algún motivo, pero en términos generales el ADN es el mismo. El que tiene la célula del cerebro y el que tiene la célula del músculo del pie. Todos los ADNs, excepto en las células sexuales, son iguales. Y aclaramos, cuando el ADN se enrolla para formar cromosomas, forma 46 cromosomas. Forma 22 cromosomas en forma de par. O sea que forma 22 cromosomas. Los cromosomas se los denomina con un número. Entonces forma 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, 2 cromosomas 4, 2, 5 y así hasta el 22. O sea que hay 2 cromosomas de cada uno. ¿Está bien? 2 cromosomas similares en cada célula. Y como hay 22 pares, suman 44. Y después hay otros 2 cromosomas a los que se les llama cromosomas sexuales. Que esos pueden haber variación entre un cromosoma y el otro. Por eso no se les llama par. Se dice que tenemos 22 pares, 22 pares más 2 cromosomas sexuales. Eso se dice que tenemos. Total 46. 22 por 2, 44, más 2, 46. ¿Está bien? O sea, tenemos 22 pares más 2 cromosomas sexuales. Así es como se agrupa el ADN cuando forma cromosomas. No se agrupa de otra manera. No puede agruparse de otra manera. No se puede agrupar en 20 pares y 4 cromosomas distintos al azar. No puede agruparse en 10 cuartetos, o sea, 10 cuartetos suman 40 y 4 cromosomas sexuales. No. Son 22 similares uno con otro, 22 pares y 2 sexuales. Así es como funciona la cosa. A su vez, los cromosomas tienen ADN, que lo que es el ADN es cadenas de nucleótidos. Esas cadenas de nucleótidos ya las vamos a investigar un poquito más adelante. Pero ya tenemos en cuenta de qué se trata, qué es el ADN. Entonces el ADN es eso que es esa cadena de nucleótidos y tenemos cómo se puede encontrar en el núcleo, las distintas formas que tenemos para encontrar en el núcleo el ADN. Es decir, las podemos encontrar en forma de el ADN lo podemos encontrar en forma de cromatina, laxa o condensada. Podemos encontrar en forma de cromosoma, y si los cromosomas están unidos podemos distinguir en ellos, en esa unión podemos distinguir las cromátides. Listo. Entonces ahí tenemos lo que hay dentro del núcleo. Ya tenemos en total la célula. Y ahí tenemos entonces la célula final, ahí la tenemos, con las estructuras que fuimos viendo. ¿De acuerdo? Fíjense cómo acá hay prolongaciones. La célula ahí se ve, como se ve a ver, no se ve nada, pero se ve, ahí está. ¿Ven? Ahí tenemos prolongaciones. Estas prolongaciones, ¿cómo podría llamarles? Podría llamarle microvellosidades. O podría llamarle cilios, pero para poder saber de qué se trata, si son cilios o microvellosidades, tendría que ver la estructura interna, cuáles son las proteínas que están manteniendo la estructura y cómo la están manteniendo. Porque hay una pequeña diferencia entre los cilios y las microvellosidades, que nosotros no mencionamos porque no nos interesa eso específicamente. Pero bueno, estos pueden ser cilios y microvellosidades que están sobresaliendo de una célula.
Ahí veo la membrana plasmática. Ahí estoy viendo cómo una membrana plasmática está curvada, ¿por qué? Porque se le unió alguna vesícula y está alargando algo para afuera. Acá estoy viendo cómo la membrana plasmática puede englobar algo que esté afuera, ¿está bien? La membrana plasmática. Veo el citoesqueleto, las organelas adentro, y entonces ahí tengo, ahí se ve un centríolo, ¿ven? Un centríolo, que habíamos dicho centríolo hecho de ADN, que aparece solamente en la división celular. Acá hay una contradicción, porque acá está un centríolo que aparece durante la división celular, pero el ADN está como si la célula estuviera trabajando y no en división celular. En realidad es contradictoria la imagen para el que conociera, nada más que esto es una imagen simple para ver las cosas, pero quiero decir que el que conociera me podría decir, pero mirá, ahí hay un contrasentido, vos estás dibujando un centríolo que aparece en la división celular, pero el núcleo no está en división celular, este núcleo está en pleno trabajo. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tengo las células, y las he descrito las células. Las células pueden tener después diversas formas, o sea, hemos descrito una célula tipo, ¿está bien? Después, de acuerdo a la forma y la función, tendremos diferentes formas de célula y distintos números de organelas. Hay células que tienen muchas mitocondrias, hay células que tienen mucho retículo endoplasmático, de acuerdo al trabajo. O sea, por ejemplo, una célula que tiene que fabricar mucha proteína para liberar, esa tiene mucho retículo endoplásmico rugoso y mucho aparato de Golgi. En cambio, una célula que tiene que fabricar mucha energía tiene muchas mitocondrias. O sea que cada célula, de acuerdo a su función, puede tener distintas características. Bien. Entonces, una vez que vimos las células, lo que nos saltamos es al nivel siguiente de organización. O sea, vimos las moléculas que componen las células, vimos las células, y ahora el nivel siguiente corresponde ¿a qué? A los tejidos. A los tejidos. Claro. Entonces, esos tejidos son aquello de lo que vamos a conversar. Entonces, primero recordamos que era un tejido. Un tejido es la unión de células, es una unión celular, ¿sí? Una unión celular, una unión o un conjunto de células, pero que tienen que tener algo en común. Lo que tienen en común básicamente es que, bueno, lo que tienen en común básicamente es que cumplen un trabajo en conjunto. Eso es lo que cumplen en común. ¿De acuerdo? Lo que tienen en común básicamente. Después, acá estamos. Porque la de tejidos empieza con la del final de célula. Por eso yo estaba esperando, ahí está. Perfecto. Entonces, los tejidos son uniones, ahí estábamos, tejidos, uniones de células. Pero, conjuntos de células, perdón. Conjunto de células. Pero con la característica de que comparten funciones. En muchos casos son parecidas las células de los tejidos, pero eso no es una condición propia de todos los tejidos. Ahí dice parecidas, pero no es una condición para todos los tejidos. ¿Comparten sus funciones? Sí. Y en términos generales, esto también sí es en términos generales, puede haber alguna excepción, comparten el origen embrionario. ¿De acuerdo? Comparten el origen embriológico del tejido. ¿Está bien? O sea, las células se originaron en células similares. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos lo siguiente. ¿Cuántas células se necesitan para formar un ser humano? Millones. Millones. Millones son las que lo conforman. Millones de células conforman un ser humano. Pero ¿cuántas se necesitan para poder formar un ser humano? 2. 2 células. Que en realidad forman una sola. ¿Está bien? La célula que forma al humano, porque las 2 células que se necesitan 2 células inicialmente, pero forman una sola, porque esas 2 células que forman a esta célula única, solas no pueden formar un ser humano. Necesitamos formar una célula que se llama huevo o cigoto. Y ese huevo o cigoto se transforma en los billones de células que somos. Entonces, claro, uno tendría que preguntarse, sí, somos billones de células, se entiende. Una forma 2, 2 forman 4, 4 forman 8, 8 16, 16 64 y así sucesivamente hasta que formamos cientos de miles de millones de células. Perfecto, se entiende todo fenómeno. Lo que por ahí no se entiende todo fenómeno
es cómo las células de nuestro cerebro, que tienen una forma, se originaron. ¿Cómo se originaron? Teniendo en cuenta, ¿cómo se originaron? Vamos de vuelta. ¿Cómo se originaron? En el mismo cuerpo que hay un hepatocito y las dos derivaron de la misma célula. ¿Se entiende? Esa es la parte que está difícil, porque ¿cómo? Una célula se dividió en dos y otra en dos. O sea, imaginemos un humano se divide o se procrea y tiene otro humano, pero nunca va a salir un perro. Bueno, o sea, entonces quiere decir que en las divisiones sucesivas no va a aparecer un perro, va a aparecer siempre humanos. Bueno, pero acá hay una diferencia. La célula huevo tiene que dar origen a células que ninguna es célula huevo. Es una célula huevo, es una célula pluripotencial, es una célula totipotencial, es decir, toti de todo. Es una célula que se supone que puede dar origen a todo el organismo, y así es. Pero para poder dar origen a todo el organismo tiene que pasar por pasos intermedios. Esos pasos intermedios que se van produciendo implican que las células se vayan no solo dividiendo, sino que a medida que se van dividiendo, tienen que ir diferenciándose. ¿Está bien? Diferenciándose. O sea que la célula A da a la célula A y A', ¿no es cierto? Pero en un momento, las células hijas A o las A', en vez de dar dos células A, dan dos células AB, que ya son distintas. Y las AB después dan unas que se llaman AC, y las AC dan AD, y así, y después voy diferenciando, y hasta que llega un punto en que me aparecen células AWJ, que no tienen nada, o WDJ, que no tienen nada que ver con la célula A que dio origen a todo. Es decir, las células se van dividiendo, van madurando, pero a su vez van diferenciándose. Ese proceso es la embriología. Es decir, que a partir de una célula indiferenciada totalmente, se van a formar millones de células bien diferenciadas. Ese proceso es la embriología, ¿no es cierto? El proceso embrionario. Ahora, durante ese proceso hay como estaciones. Profe, perdón, ¿ya Sí. guardaste la clase anterior? No, perfecto. Muchas gracias. Creo que no, no sé, ahora me fijo, me parece que no. Sí, la había guardado. Perfecto. Gracias. Mira cómo sería que ni me acuerdo que la había guardado. La guardé recién y no me di cuenta. Cuando cambié de tejida y la guardé, no me acuerdo. Bueno, entonces, pero gracias por hacerme acordar. Entonces, digo, durante la embriogénesis, o sea, la formación embriológica, van pasando estaciones. Van pasando estaciones. Entonces, se forman estructuras intermedias y a partir de esas estructuras intermedias aparecen otras. Por eso es que se dice, porque si no, el origen embrionario, porque esta frase, ¿esto para qué lo cuento? Para que se entienda esta frase, porque si no, esta frase es un chiste, porque si yo digo, tienen el mismo origen embrionario, y entonces alguno me va a decir, ¿cómo? ¿No es que todo tiene el mismo origen embrionario que en la célula huevo cigoto? Y yo tendría que decir, sí. Sin embargo, no decimos así porque hay estaciones como puntos intermedios que los consideramos para a partir de ahí contar como origen embrionario. Entonces, por ejemplo, las células de la piel derivan del mismo lugar que derivan las células del tejido nervioso, que la neurona. Derivan del mismo, no todas las células de la piel, perdón. Las células del epitelio de la piel, la parte más superficial, derivan del mismo lugar que derivan las neuronas. ¿Está bien? Es decir, de lo que se llama el ectodermo embrionario. Bueno, a su vez el ectodermo deriva de otra estructura que es una hoja embrionaria previa, y esa deriva de otra cosa, pero el último eslabón es de donde contamos el origen embrionario. Entonces, bueno, las células de los tejidos derivan principalmente tienen un mismo origen embrionario respecto de lo último que les dio origen, de la última estructura que dio origen. Porque si no, esto lo aclaro para que no salte eso de que, bueno, pero entonces todas derivan de la huevo cigoto. Claro, sí, ya sé. Pero en realidad hay estructuras intermedias. Bueno, esas estructuras intermedias se cuentan para esto. ¿Está bien? Entonces, esto es la definición básica de tejido. Y anotamos, ya que está, ya lo habíamos dicho antes, pero ahí lo anotamos, los 4 tipos básicos de tejido que hay. Tenemos solamente